entonces bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast Serran. Hoy día estaremos hablando con Raúl Celdrán, que es licenciado en farmacia, magíster en nutrición y obesidad y magíster en alto rendimiento en deportes cíclicos. También es CEO, preparador físico y asesor nutricional en Nature Training System. Así que bienvenido, Raúl, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas, Manuela, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Raúl, Mm. antes de empezar a hablar todo el tema que nos convocó hoy día sobre nutrición, qué hacer, cómo hacer, cuánto hacer y qué no hacer, ¿por qué nos cuentas un poco de qué haces, a qué te dedicas y un poco más de qué es Nature Training System para todos los que no lo conocen? Bueno, pues Nature Training System es mi empresa de, mm, de asesoramiento de rendimiento, básicamente a ciclistas y de nutrición también para cualquier deportista endurance, sobre todo, bueno, ciclistas. También trabajo con algún triatleta y algún atleta y, y me dedico básicamente pues, a ayudar a deportistas a que cumplan sus objetivos. Deportistas, básicamente ciclistas, solo entreno ciclistas. Le ayudo a gente también con alguno de trail, que hace ciclismo de montaña, pero me dedico básicamente a los ciclistas. Me contratan para que les prepare físicamente, oye, quiero llegar a esta prueba o hacer este tipo de carrera o lo que sea, y yo les guío un poco en el camino. Actualmente trabajo con algunos ciclistas profesionales y muchos ciclistas jóvenes de alto rendimiento, sub-23, y con algún deportista máster. Eh, y bueno, pues a todos les ayudo con los entrenamientos y a algunos además con el tema de la nutrición. Y ese es básicamente mi día a día, 7 días en semana, pues estoy poniendo entrenamientos, analizando entrenamientos y hablando con deportistas para ayudarle a que cumplan sus entrenos y que lleguen en peso con la nutrición adecuada. Y eso es. Desde hace 7 años me dedico a esto full time. Sí, 8 años. qué interesante. ¿Y con qué grupos de ciclistas profesionales están trabajando? Pues a ver, en el ciclismo profesional hay como tres categorías, ¿no? Sería como la primera división del fútbol, ¿no? Que serían los World Tour. Eh, de ese tipo de ciclistas no trabajo con ninguno. Eh, una segunda categoría que son los continentales y otra tercera también que serían, bueno, también se llama continentales. Entonces, tengo deportistas continentales y el ciclismo, pues la gente a lo mejor que no está muy puesta en el tema o los aficionados, pensamos que solo están los ciclistas que corren el Tour de Francia y la Vuelta a España y el Giro, pero realmente hay carreras por todo el mundo casi a diario y hay miles de deportistas profesionales que no se les conoce, no les vemos por la tele, pero que se dedican a esto y necesitan ayuda. Bueno, y también trabajo como he estado todo el año pasado y este año haciendo algunas cosas con el equipo ciclista profesional Burgos BH, ayudándoles con la logística de la nutrición bueno, en la Vuelta a España, en la Vuelta al País Vasco, la Vuelta a Cataluña, pues estando allí con los chicos para ayudarles con la nutrición, los recoveries, en los restaurantes que tienen que comer para recargar, todo eso. Qué interesante. Eso es. Vamos a ir a hablar en detalle de eso, que me imagino que lo que hace en ciclista puede aplicarse fácilmente a corredores de endurance y de ultra Igual, endurance. exactamente igual, Mm, sí. exactamente igual. ¿Y corredor de trail, tuviste alguno corriendo la ultramaratón de Mont Blanc, que fue Eh, recién? no, la que ha ganado Kilian, no he Sí. tenido ninguno. Tengo un corredor de David que hace ese tipo de locuras, pero no ha ido a esta. Sí, sí, pero es curioso estas pruebas. En ciclismo igual, en ciclismo hay también pruebas de ultradistancia, de 1500 kilómetros, de eso de 24 horas. O sea, me parece una locura y al final en este tipo de carreras de ultradistancia, de trail o de montaña, de ciclismo, eh, lo más importante creo que es la nutrición, aparte de una preparación física impresionante, un montón de horas. eh, este tipo de corredores a lo mejor no pueden hacer
todo corriendo, tienen que utilizar el ciclismo también para el trabajo más metabólico, fisiológico. Y lo más importante es la logística y la nutrición. Yo cada vez lo tengo más claro. Que el limitante en una prueba de trail de larga, a partir de, diría yo, de media maratón o maratón, es la nutrición y lo que puedas comer, los puntos de habituallamiento, lo que puedas llevar encima. O sea, esto es clave. Y en el ciclismo, en el atletismo y si alguien hace remo de larga distancia también, en cualquier deporte cíclico que pasen más de 2, 3 horas, la nutrición es el, el limitante más último, creo. Totalmente, No sé si cien por estás de ciento de acuerdo. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, he corrido un par de carreras de ultradistancia y sí, la nutrición te puede jugar, te puede hacer la carrera 100% cambiar, así una vuelta de 360 de cómo terminas, cómo te recuperas y cómo la vives al final. Así que sí. Y ahora entrando ya en detalle, pensemos que nuestra audiencia no necesariamente sabe, ¿no es cierto?, de aspectos tan técnicos nutricionales. Em, ¿qué debiésemos comer antes, durante y después de un entrenamiento de endurance? Y me imagino, no solamente de endurance, pensemos en quizás dos tipos de entrenamiento más comunes, que sería un entrenamiento de intensidad y un entrenamiento de larga distancia. Pensando en que los entrenamientos de recovery, no, me imagino que la nutrición sí es importante, pero pasa a ser no tan importante como los otros entrenamientos. Secundaria, sí, sí, sí. Puedo estar equivocada, pero me imagino que esos dos tipos de entrenamiento, no sé si varía la nutrición que debo pensar, cómo tomo las decisiones, claro, tanto para antes, durante y después. Varía mucho, pues un poco dependiendo también de la señal que tú le quieras dar al cuerpo, pero en principio diríamos que lo que más varía es el intraentreno, ¿vale? Si hablamos de una sesión de endurance, pues corriendo a lo mejor 1 hora, hora y media, ¿no? A lo mejor larga distancia 2 horas. Ahí la nutrición intraentreno, pues no se va a tener que comer, no es necesario comer tanta cantidad de carbohidratos. A lo mejor para 1 hora, pues igual no hace falta ni tomar carbohidratos, con un gel a lo mejor de 20 gramos. Pero si vas a hacer una serie, un entrenamiento, sobre todo en el trail, a lo mejor, bueno, para correr no se suelen hacer sesiones de más de 1 hora, salvo los fines de semana, ¿no? Quizá que se llega a 2 o 2 horas y media, ¿no? O 3 cuando se está preparando ultradistancia. Y en esos entrenamientos, cuando son largos y hay mucha intensidad, sí que hay que prestar mucha atención a lo que se mete intraentreno. Hablamos de carbohidratos, me da igual que sean geles, gominolas, bebida, eh, líquido, me da igual, pero hablaríamos de mínimo 50-60 gramos de carbohidratos por cada hora de entrenamiento, ¿vale? Intentando siempre llegar a una cantidad máxima de hasta 120 gramos por hora que se tomaría en una prueba de un maratón de trail de estos de 6-7 horas, ¿no? Para Eh, que, perdona que interrumpa, para que la gente entienda, 120 gramos es por básicamente hora, por hora, ¿serían cuántos geles? ¿A cuánto equivale? pues aproximadamente en mi cabeza un gel tiene unos 30 gramos, ¿vale? Los hay de 20 y los hay de 40, pero vamos a poner la unidad, una unidad son 30 gramos. Hablamos de un gel, eh, puede ser un pastelito de arroz, un trocito de pan con mermelada o con miel, eso sería una unidad de 30 gramos. Pues habría que tomar un máximo, ¿vale? Porque eso hay que entrenarlo, eh, sería 4 unidades, 4 geles, 4 pastelitos de arroz por cada hora si llegásemos a ese límite superior. Es difícil, en principio, con quedarnos en 3 piezas por hora, ¿vale? 90 gramos, ya estaríamos trabajando la nutrición de manera óptima, ¿vale? Eh, pero para que te hagas una idea, pues eso, una maratón, no sé cuánto tardas tú en una maratón de trail, Manu, ¿cuánto puedes tardar? Sí, depende. De una ¿Seis, maratón siete así. horas? Sí, o sea, la última que yo corrí, 50K, me demoré un poquito más, 6 horas y media. Vale, pues Claro. Mm. ahí idealmente en una maratón de ese tipo, si consigues meter 90 gramos por hora, es decir, 3 piezas, mm, eh, cuando tú te paras en un habituallamiento, a lo mejor metes, no sé, 150 gramos de carbohidratos de pasta, ¿no? Pues a lo mejor eso son 2 piezas de una vez, pero que la idea es una gran cantidad de carbohidratos.
Sí. No sé si mucha de tu audiencia ahora es capaz de, de conseguir meter 90 gramos por hora. ¿Tú lo has probado alguna vez, Manu? Justamente me estaba acordando para mi último entrenamiento de esta ultramaratón. Claro, yo partí, porque estaba acostumbrada a los geles, partí con los 30 gramos y una nutrióloga me recomendó estos powder que uno los puede poner en las botellas de 500 gramos, Sí, 500 ml, perdón, de agua, y es mucho más fácil disolver y en fondo fui entrenando mi sistema cada fin de semana. Partí con 40, después 50, 60 y llegué a los 90 a los efectivamente, 90. y tolerándolo súper bien. Me demoré como entre un mes y un mes y medio poder adaptarme a eso, pero Eso es. 100% líquido, no, ninguna posibilidad de que yo pueda meterme 3 geles, por ejemplo, en una hora. Ni una posibilidad. Sí. Vale, a ver, es una opción. Lo que hay que hacer cada deportista, que no le diga ningún nutricionista, ni ningún corredor, ni ningún asesor, que es mejor un gel que el líquido, que es mejor el sólido que el líquido. Entonces, cada uno tiene que adaptar su logística, su estómago, decir, oye, voy a probar con maltodextrina y fructosa, que supongo que es lo que utilizarías, Sí. o algo parecido, más sal, ¿vale? Voy a probar con un bidón de 500 mililitros que tenga 45 gramos de carbohidratos y un gel la primera hora. En la segunda hora voy a tomar algo más de sólido, un plátano, una banana, y medio bidón de este con líquido. En la tercera hora voy a probar, pues no sé, otro gel y otro pastelito de arroz porque tengo menos sed. Pero eso es un poco adaptarlo a cada uno, y la verdad que lo hiciste muy bien porque en mes y medio adaptar el estómago a 90 gramos es algo muy óptimo. Normalmente yo para ese trabajo tardo 10, 12 semanas, ¿vale? Eso te iba a Eh, preguntar, eh, ¿cuánto tiempo se demora sí. en general el estómago en adaptarse? Entre 10, mi experiencia es que para que no haya problemas, no se arruine ningún entrenamiento porque te entren arcadas, o muchas veces, claro, cuando intentas meter mucha cantidad de comida y no estás acostumbrado, pues oye, puedes vomitar entrenando, te puede dar diarrea y arruinar totalmente un entrenamiento, que es muy típico en corredores por la movilidad del estómago, ¿no? Que intentas comer mucho y el estómago va así bailando, corriendo, pues al final cuesta digerirlo. Entonces, mi experiencia yendo poco a poco, aumentando 5 o 10 gramos cada 2 entrenamientos, ¿vale? Es decir, si en el primer entrenamiento en una hora tomas 30 gramos, pruebas 2 veces, el siguiente entrenamiento de hora y media pruebas 40 gramos, 2 veces va todo bien, pruebas otro producto, 50 gramos, eso suele demorarse, pues eso, unos 3 meses, 4 meses, de 10 a 12 semanas, no suele haber problemas. Yo suelo empezar con la parte de un poco de distensión del estómago, entrenar con el estómago lleno, aunque no es muy aconsejable, pero hay que intentar eh, entrenar a tu organismo a que estés haciendo ejercicio y digiriendo comida a la vez, porque es lo que te va a suceder en una maratón. eh, y bueno, ir entrenando poco a poco. El primer día a lo mejor pues salir en bici después de comer a una intensidad muy suave. eh, Después puedes ir probando justo después de comer a correr muy suave, que te siente bien, y le vas adaptando primero a tu estómago a entrenar con volumen de comida ahí, y después, según cuando ves que todo va bien, pues empiezas a meter más cantidad de carbohidratos, de azúcares, en general una fuente de fructosa y otra de glucosa, ¿vale? Si se hace muy poco a poco y con cabeza y con mucha preparación, pues en 12 semanas todo el mundo consigue meter 90 gramos hora. Para superar la barrera de los 90 gramos, quizás se necesita un poco más de trabajo y más tiempo. Perfecto. Mm. Igual me imagino que debe depender un poco del deporte, o sea, el corredor de maratón de calle, que probablemente solo por temas de espacio también, ¿no es cierto?, de peso, qué sé yo, se meterá siempre Claro, geles. Me imagino que el entrenamiento del estómago quizás es un poco diferente, será mejor entrenar siempre en las mañanas, un poco como para em, replicar la simular situación, las claro. demandas, eso es. ¿Sí? Versus que un corredor de trail quizás, como tú dices, puede ser distinto, que vas a estar muchas horas y probablemente va a pasar desde tu La desayuno hasta tu noche, el almuerzo. día, sí, sí, eso Claro, es. Siempre hay que estudiar un poco en cualquier deporte, incluso en un triatlón. Veo que también tu chico, ¿no? Hace triatlón
no sé si de larga distancia, de media distancia, pero claro, tú tienes que pensar en cuando tú vas a competir, a qué hora vas a competir y qué es lo que te va a demandar la competición. Tampoco es lo mismo competir con mucho calor que con mucho frío. Hay que conjuntar todas esas piezas del puzzle. Oye, si vas a correr una maratón, bueno, ahora allí estáis en invierno, aquí estamos en verano, ¿no? Una maratón de trail, si vas a correr, son 6 7 horas, por mucho que empiece a las 6 de la mañana, las últimas horas a las 12 de la mañana, donde estoy yo, te va a pillar con 35 o 40 grados. También tendrás que cuadrar la cantidad de líquido a ingerir, eh, que tendrás que cuadrarlo con tu tasa de sudoración, ¿vale? Entonces, tienes que pensar también que si sudas 1,5 litros por hora a 35 grados, tienes que pensar que tienes que meter parte de ese líquido que vas a sudar y ahí tienen que ir los carbohidratos y la sal, ¿vale? Todo eso es una cuestión de planearlo bien, estudiarlo poco a poco, oye, ir poco a poco y con tiempo, igual que se entrena, que se hace una base amplia, sólida, se trabaja la fuerza, se trabaja en cuestas, se trabaja velocidad, pues oye, ir añadiendo la parte de la nutrición junto con esos entrenos. Súper Mm. importante. ¿Cómo calculas la tasa de sudoración? Pues la tasa de sudoración es muy fácil, es complicado, pero es muy fácil. Al final, tienes que pensar también que la tasa de sudoración, perdón, es diferente cuando hay baja temperatura, cuando hay alta, la intensidad del entreno también influye, ¿vale? No es lo mismo hacer una hora de running a 5:30 el kilómetro, ¿vale? A 20 grados que hacer un día ritmo de maratón, el que corra a 4 una maratón, bestia de estos, ¿no? Mm. Con 35 grados, ¿vale? Eso hay que estudiar. Pero básicamente, eh, antes de entrenar, vale, una vez que tú ya has desayunado, comido, ido al baño y demás, desnudo, te pesas en casa, apuntas el peso, apuntas el peso de la comida y líquido que lleves encima, ¿vale? En running es muy fácil porque vas a llevar como mucho medio litro de agua y un gel, ¿no? Ujú. Aproximadamente, pues eso lo pesas y cuando vuelves a casa, eh, pues te quitas la ropa, te secas bien el sudor y te vuelves a pesar y pesas la comida y el líquido si te queda algo, ¿vale? Si te has parado a orinar por el camino en una tirada larga, también lo tienes que contar, aproximadamente 150 gramos por chica por cada vez que te pares y unos 200 250 los chicos. Y haces la cuenta, oye, peso de después, menos peso de antes, más peso de la comida, dividido, pues si he hecho 2 horas y he perdido 2 kilos, que es lo más fácil, más la cantidad de comida que he preparado, pues la tasa de sudoración, una hora o sea, 1 litro por hora de ejercicio, ¿vale? Perfecto. En chicas, mi experiencia suele ser en torno a 500 750 mililitros hora, en condiciones estándar, 25 30 grados, caluroso en competiciones en verano, Mm. en chicos quizá un poquito más, ¿vale? Ahí hay que añadir la sal, ¿vale? El sodio que se pierde, que también hay que reponerlo bien con los geles, con la bebida, con cápsulas de sales, como sea. Perfecto. Interesante. ¿Más o menos claro? Súper claro, sí. Mm. Ahora, volviendo a la comida, hemos hablado, ¿no es cierto?, de qué hay que hacer durante y cómo entrenar nuestro estómago. Sí, ¿Cuánto importa lo que comemos antes? Ah, pensando que vamos a salir en la mañana, un poco, ¿qué tomamos de desayuno? ¿O podemos salir en ayuna? ¿Cuál es tu opinión un poco en relación a eso? pues ahí hay que tener en cuenta muy claro no lo que se come justo antes, sino lo que se come todas las horas antes, ¿vale? Porque, bueno, voy a hablar alguna cosa un poco más técnica, pero seguro que se va a entender. Nosotros tenemos, cuando corremos o cuando hacemos un ejercicio, bicicleta, remo, cuando hacemos cualquier ejercicio, dependiendo un poco de la intensidad, vamos oxidando, la gente dice quemando, ¿no? Grasa o carbohidratos, ¿no? A más intensidad, más carbohidratos, a menos intensidad, pues menos carbohidratos, más grasa, ¿no? Como todo el mundo sabe, grasa, por muy poquita grasa que tengamos, aunque sea un corredor de estos súper fino que tenga un 5%, una chica que tenga un 10, un 12% de grasa, eso es grasa suficiente
son kilos de grasa que no se va a acabar nunca. Mm. Es muy difícil agotar los triglicéridos intramusculares en una sesión de ejercicio. Entonces, por la grasa no nos tenemos que preocupar, ¿vale? Porque por muchas horas que corramos, 6-7 horas, es difícil agotar los depósitos de grasa, ¿vale? Lo que sí nos tenemos que preocupar es por los carbohidratos, los que tomamos, hemos hablado ya, pero los que llevamos almacenados dentro, ¿vale? Los carbohidratos, la patata, la pasta, el arroz, cuando uno lo come, se descomponen en moleculitas pequeñitas y esas nosotras las tenemos que almacenar, ¿vale? Tenemos que almacenar carbohidratos en el músculo y en el hígado, ¿vale? Tenemos una reserva muy pequeñita de carbohidratos, aproximadamente se dice unos 400 gramos, ¿no? Entre músculo e hígado. Entonces, eso se gasta en 4 horas, tú los has gastado. En una hora vas a haber gastado en un entrenamiento por la mañana, una hora de run suave, no vas a gastar esa cantidad. Entonces, si tú lo has llenado la noche de antes o durante el día de antes, pues quizá puedes salir en ayunas y no pasa nada. Entonces, el problema es siempre el almacén de glucógeno que tenemos en los músculos, estos 400 gramos que tenemos entre los músculos y el hígado, cómo de lleno o cómo de vacío está, ¿vale? O sea, y ahí no va a influir el desayuno, va a influir en parte el desayuno, pero lo que va a influir es las 12, 14, 16 horas antes lo que hayamos comido, ¿vale? Imagínate que haces un entrenamiento de series un viernes, ¿vale? 1 hora y media, series de V2 Max o de velocidad aeróbica máxima, o como quieras, ¿no? Que eliminas casi todo el glucógeno. Has hecho mucha intensidad y el sábado tienes que hacer una tirada larga. Bueno, en running a lo mejor no se hacen 2 tiradas seguidas en 24 horas, a lo mejor hay que espaciarlo un poco más. Imagínate que el sábado tienes que hacer una tirada de bici, ¿no? De- entonces, tú si el viernes has agotado todo ese glucógeno, todos esos carbohidratos que tú has almacenado, y el sábado vas a salir otra vez, vas a entrenar otra vez, lo que sea, en esas horas tendrás que rellenar esos depósitos, ¿vale? Ya no influye tanto el desayuno del sábado, porque no te da tu sistema digestivo para meter 400 gramos. Tendrás que las 12, 16, 24 horas anteriores a tu entreno, ¿vale? Depende de lo demandante que sea, es lo que tienes que cargar, ¿vale? Tenemos que desmitificar lo que es la comida pre, ¿vale? Mm. Porque al final vas a poder meter, no sé, como mucho 3 gramos por kilo. Es decir, si pesas 50 kilos, Manu, pues Ujú. vas a poder meter 150 gramos de carbohidratos y es mucha cantidad entre arroz, zumos, pasteles, azúcar. Claro, solo te van a caber 150 gramos y ya es mucha cantidad, ¿vale? Mm. Entonces tienes que pensar que hasta 400 gramos que tienes tú de almacén los tienes que haber ido comiendo las horas anteriores, la cena anterior, la comida 16 horas antes, que sería la comida previa a un entreno de intensidad. Entonces, hay que pensar siempre en cómo está nuestro depósito de glucógeno, Mm. el tanque del coche, ¿vale? Cómo está de cargado, porque por la mañana no va a caber todo lo que queramos utilizar. Entonces, tenemos que pensar siempre en las 24 horas antes al entreno, cómo de lleno tengo que salir, ¿vale? Si es un entrenamiento de baja intensidad, pues se puede salir en ayunas sin ningún problema. Si es largo y muy demandante, eh, habrá que pensar en todas las 24 horas antes, ¿vale? Perfecto. Y esa era mi primera pregunta, el tiempo. ¿Considero 24 horas o considero, porque he escuchado, uno siempre escucha, o sea, si son 12 horas, 8 horas que uno pasa, o sea, si la cena, ¿no es cierto?, la tuve muy temprano, nosotros aquí en Australia comemos en la noche a las 6 7 p.m., Sí, ¿cierto? Es muy distinto a lo que pasa en España. Ya a las 6 de la mañana estoy entrenando de nuevo, pasaron esas 12 horas entre medio. ¿Es suficiente si tuve una buena comida? ahí lo que hay que tener claro es que tú, si tú has rellenado a las 6 de la tarde del viernes, vamos a poner, has comido suficiente carbohidratos, a las 6 de la tarde, después a las 12 de la mañana, a la 1 de la tarde, también habrás comido de ese viernes algo de carbohidrato, pasta, arroz o pan. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que si desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la mañana del sábado no te has movido básicamente, lo único
que es el único glucógeno que se va a ver vaciado para mantener tus niveles de glucemia en sangre, es parte del hígado, ¿vale? Tus músculos, tú vas a estar por la tarde, has cenado, estás en tu casa tranquilamente viendo la televisión o leyendo, después te vas a dormir, no ejercitas los músculos no van a gastar glucógeno, ¿vale? El hígado sí, porque el hígado es lo que hace mantener la glucemia en sangre constante. Entonces, tu cerebro sí que necesita glucosa, el corazón necesita también glucosa, todo el mantenerte vivo necesita glucosa y esa glucosa pues se tiene en la sangre, ¿no? ¿Vale? Y cuando se va agotando, pues el hígado es el que va proporcionando glucosa a la sangre para que mantenerse. Entonces, al final, ¿cuántos gramos de glucógeno vas a gastar en esas 12 horas? Pues como muchísimo, 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 serían los 100 gramos del hígado, ¿no? Entonces, tampoco en el desayuno eh, tienes que pensar que te tienes que comer todo lo que no has comido antes. Tienes que pensar siempre con mucho tiempo antes. Pues en tu caso, no sé, calculo entre 50 y 50 kilos, 55 kilos puedes pesar, pues con 100 gramos, eh, que ya es mucho, ¿vale? Si calculas 100 gramos de carbohidratos, pues son, no sé, un zumo, una pieza de fruta, un bol grande con avena y con miel, y quizá alguna tostada también con mermelada, ¿no? Que es una gran cantidad. Un montón. Necesitas 2 o 3 horas para desayunar, ¿vale? Sí. Entonces, al final tienes que pensar siempre en eso, en el depósito del hígado que tienes que rellenar por la mañana, ¿vale? Si vas a hacer mucha intensidad, muy larga duración, y cómo están tus músculos. Pero si tú la cena y la comida del día anterior ya has cargado bien, pues tienes que estar tranquilo, ¿vale? Sí, súper claro, muy, muy buenos tips. Está muy de moda hoy el fasting, ¿cierto? Mm, Me imagino que tendrá diferentes propósitos, pero ¿cuál es tu opinión al respecto pensando en educar a nuestros corredores? Pues, ¿te refieres a salir en ayunas o hacer ayuno? A ambos. Ambos, vale. Pues el salir en ayunas está claro, que eso no es nada mágico, ni es ni bueno ni malo, es una cuestión de preferencias y de logística. Si tú imagínate que tienes que hacer una sesión de entrenamiento de 1 hora un miércoles por la mañana, ¿vale? Y solo porque tu vida, tus hijos, tu familia, solo puedes salir a entrenar por la mañana a las 7 de la mañana porque a las 9 entras a trabajar, y te acuestas tarde por la noche, pues quizá sea muy conveniente salir en ayunas porque, oye, sales, te tomas tu café, solo negro, te pones las zapatillas, haces un poco de movilidad y a correr, ¿no? No tienes que desayunar, esperar. Ahí, claro, si te tienes que desayunar todo esto que te he dicho antes, ¿no? La manzana, el plátano, el porris de avena y demás, pues ya te tienes que levantar a las 4 de la mañana. Quizá sea más conveniente dormir 2 o 3 horas que desayunar bien. Entonces, pues en ese caso, eh, para una tirada de run de 1 hora a intensidad baja o moderada, pues no es necesario desayunar. ¿Es mejor o es peor? Pues ni mejor ni peor. Oye, entras a las 8:30 a trabajar y te levantas a las 7 menos 10 para irte de 7 a 8, ¿no? A correr, pues ahí no desayunas. Hay mucho mito, muchos estudios muy controvertidos si es mejor desayunar o no para oxidar más grasa, ¿no? Para ser más eficiente. Mi experiencia, eh, y lo que dice un poco la ciencia es que en corredores muy entrenados y de muy alto nivel, eh, entrenar en ayunas eh, no va a ser más beneficioso, aunque se va a oxidar un poco más de grasa, ¿vale? Pero no va a mejorar la capacidad de oxidación de grasas porque ya se tiene esa por el entrenamiento, ¿vale? Pero en corredores poco entrenados o de muy bajo nivel, mi caso, yo mi V2 Max, pues no llegará a 50 y entreno más bien poco. Entonces, si yo tengo la oportunidad de salir en ayunas, sí que es probable que mis células reciban la señal de esa ayuna mejorando la oxidación de grasas a medio o largo plazo. Pero en un triatleta profesional, pienso o en un corredor de trail profesional, en Kilian, ¿vale? Pues salga o no salga en ayunas, no se le va a mejorar las adaptaciones de la quema de grasas, ¿vale? Esa es un poco mi opinión. Eso respecto a entrenar en ayunas, ¿vale?
Si te resulta conveniente, no, pues sí, evidentemente para hacer una maratón, un trail de montaña de 7 horas, pues no lo vas a hacer en ayunas, ¿vale? Eso es evidente. Una sesión de 2 horas con intensidad, pues quizá es complicado hacerlo en ayunas, pero para hacer sesiones ligeras o cortas, sin ningún problema, ¿vale? Claro. No es ni mejor ni peor, Sí, un poco lo que me ¿vale? pasa a mí acá nosotros, en Australia, está todo un poco adelantado. Entonces yo 2 horas, ¿no? claro, yo salgo a correr a las 5 entre 5 y 6 entre 5 y media, depende, en verano a las 5. eh, y claro, es imposible. Yo me levanto, me lavo la cara, me pongo la zapatilla y me voy a Un correr. O sea, café como mucho ni y siquiera, sin café, ¿no? nada, es agua, un vaso de agua Agua y me y voy a a correr. correr. Y claro, es porque efectivamente no tengo tiempo. Pero sí, en el fin de semana, cuando son los largos, me doy el tiempo de tomar mi desayuno. Tu Quizás desayuno, no me como las 100 gramos, pero sí algo alcanzo a hacer. Sí. Y, pues eso es, eso es. mm, y ahora el otro mito es, ¿qué pasa? Salí a correr, ¿no es cierto? Pensemos en los entrenamientos de semana, que probablemente van a estar en el rango de la hora y media, intensidad baja, moderada, algunas veces intensidad alta. ¿Qué pasa después? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar después de que yo termine el entrenamiento para volver a meterme comida en términos de la recuperación? La recuperación. Ahí, como norma general, siempre carbohidratos y proteínas lo antes posible, ¿vale? Lo antes posible. Lo que tienes que pensar es un poco lo que hablábamos antes. Cuando tú haces, imagínate que tienes un entrenamiento un miércoles de alta intensidad de hora y media, o sea, un entrenamiento exigente. Tienes que hacer series de 1000, eh, no sé, que esas son cercanas al V2 Max, ¿no? 5 veces 1000, eso se hace en, no sé, 3 minutos, o depende de lo rápido que corras, ¿no? Ujú, Eh, o 6 veces 1000, que son muy demandantes, series muy glucolíticas. Tú ahí vas a haber vaciado casi todos tus depósitos de glucógeno, o gran parte. Tienes que pensar el miércoles cuando llegues a casa, ¿vale? Después de entrenar, cuándo es tu siguiente entrenamiento, ¿vale? Porque si tú, imagínate que estás preparando una competición y por la noche tuvieses que volver a coger la bici para hacer un entrenamiento, ¿vale? Tendrías 12 horas para rellenar tus depósitos de glucógeno. Ahí, cuando tú llegas a casa, tienes que tener tu batido preparado, batido de proteínas, 20-30 gramos de proteína de suero, porque es lo más conveniente, ¿vale? No porque sea mejor la proteína de suero que la de huevo o ternera. Si puedes prepararte una tortilla o lo que sea, pero 20-30 gramos de proteína con aproximadamente 1 gramo por kilo de peso de carbohidratos. Es decir, en tu caso, 55 kilos, pues 55 gramos de carbohidratos. Y en la siguiente hora, otros 55 gramos, y en la siguiente hora, otros 55 gramos de carbohidratos, sin necesitases entrenar esa noche, ¿vale? Estamos hablando el miércoles por la mañana, has llegado a las 7 de la mañana de correr, exhausta, y por la noche, ¿vale? Tienes que hacer otro entreno de bici porque estás entrenando una ultra, ¿no? claro. Eh, Ahí tienes que intentar que ese espacio de tiempo meter la máxima cantidad de carbohidratos. Lo que vas a absorber tienes unas 3-4 horas para meter 1 gramo por kilo. Manu pesa 55 kilos, en las 4 siguientes horas 55 gramos cada hora, ¿vale? Mm, Maltodextrina, fructosa, papilla de arroz, plátano, pan, pasta, patata, zumos, azúcar, miel, lo que sea, pero en esa cantidad, ¿vale? Pero imagínate, Manu llega a su casa el miércoles exhausta después de entrenar y hasta el sábado no va a volver a entrenar, ¿vale? Pues ahí ya me da un poco igual. Eh, Quizá, bueno, pues lo que tomes hasta el sábado tú vas a tener muchas horas, y lo que vayas comiendo durante el miércoles, el jueves y el viernes va a ir rellenando tus depósitos de glucógeno. Cuanta más cercano sea el entrenamiento número 2 respecto al uno, pues más cantidad tienes que meter y más rápido de carbohidratos, ¿vale? ¿Y qué pasa si tengo al día siguiente? Entonces, pensando en esta reserva que tengo que juntar para las 24 horas. Pues igual tendrías que, para eso estamos los nutricionistas, yo hago
cuando les pongo las dietas a los míos, ¿no? Pues calculo, ¿no? En 1 hora y media, más tu metabolismo basal, etcétera, etcétera, pues oye, necesito que entre este día y este día comas, pues no sé, 6 gramos o 7 gramos kilo de carbohidratos, ¿vale? 360, pues te pongo 80 en el desayuno, 60 a media mañana, 100 en la comida, 100, ¿sabes? Voy esparciendo. En Perfecto. principio, mm, cuando son entrenamientos seguidos muy demandantes, cuanto más cerca de haber terminado el entrenamiento, mejor. Si los espacias, pues ya no es tan importante eso. Mm. No sé Impor- si me explico. sí, perfecto. ¿E importa la calidad del carbohidrato? En principio, los atletas de la resistencia está muy demonizado el azúcar, ¿no? Mm, El azúcar es veneno, el azúcar es malo, es peor que la cocaína. Entonces, hay que desterrar todas esas cosas porque nosotros somos atletas de resistencia, vamos a correr y necesitamos azúcar, necesitamos una fuente de glucosa y una fuente de fructosa. Claro, eso es la teoría. También nuestra microbiota, nuestros bichitos de los intestinos necesitan fibra, necesitan cosas buenas, necesitan fruta, necesitan verdura. Entonces, no hay que demonizar ni la miel, ni la mermelada, ni el azúcar blanco, porque es lo que vamos a oxidar o a quemar, ¿vale? Somos deportistas, pero tampoco hay que tomar todo polvos y dejar la comida, porque la comida es una parte importante de la salud, de nuestra salud intestinal. Necesitamos 10 gramos de fibra al día. Con polvos y con azúcares, con ultraprocesados no lo vamos a conseguir. Entonces hay que tener un balance. mm, Se utiliza maltodextrina, fructosa, incluso sacarosa, aunque como es cariogénica se desecha, ¿no? Pero podemos utilizar productos, polvos, igual la proteína, pues es mejor la proteína de whey que tomarse tres huevos o un poco de jamón, una carne. Pues no, lo que pasa es que es mucho más conveniente. Tú tienes ahí tu polvo de proteínas, coges un cazo y ya sabes que tienes ahí 25 o 30 gramos, ¿no? No necesitas un filete de ternera, asarlo por la mañana, claro, etcétera, ¿vale? Entonces hay que combinar, eh, en principio, lo que más conveniente sea, teniendo preferencia siempre por la comida, ¿vale? perfecto. Y en términos de proteína, porque hemos hablado, ¿no es cierto? Carbohidratos, dijimos 1 gramo por peso por cada hora, dependiendo del entrenamiento. Eso es. Y en proteínas, ¿cuánto es aproximadamente? Vale, la proteína en un atleta de resistencia, chica, chico, esté intentando perder peso, ganar, si lo ponemos en 2 gramos por kilo, ¿vale? Repartido en las ingestas, ahora si quieres hablamos de las ingestas, Ujú, pero en 2 gramos kilo, ahí no vamos a equivocarnos. Podrá ser un pelín más, un poquito menos, pero insisto, en tu ejemplo, ¿vale? Manu, 55 kilos, pues con 110 gramos de proteína al día eh, es suficiente, es una cantidad alta, ¿vale? Es, es alta, pues esos 110 gramos, pues lo dividimos entre las 4 o 5 ingestas que tú hagas. Pues, si has perfecto. metido 30 gramos después de entrenar en el batido, descuentas. El filete de ternera o de lo que sea que te comes en la comida, pues otros 30 gramos, descuentas. El yogur con un poco de fruta que comas a media mañana, pues descuentas otros 15 gramos. Así, hasta que durante el día, pues llegas aproximadamente a tus 2 gramos kilo, ¿vale? Perfecto. Los Interesante. gramos de carbohidrato te hablaba de 1 gramo por kilo de peso y por hora después, Claro, ¿vale? En el entrenamiento es, que se le quede claro a la gente, a baja intensidad aproximadamente 30 gramos por hora, ¿vale? Baja intensidad a partir de 1 hora. Cuanto más intensidad y más tiempo, pues subir hasta esos 90 o si se entrena hasta 120. mm. ¿Qué pasa con los ¿Vale? entrenamientos que lo escucho mucho, que son estos como intermedios, que no son ni poco ni mucho, son como de hora y media? Que veo mucha gente que no come nada y me da la impresión de que es importante como, sobre todo si pensamos que vamos a tener que entrenar de nuevo al día siguiente o si tenemos, por ejemplo, un entrenamiento de fortalecimiento en la tarde. ¿Qué hago ahí? ¿Me como o no me como algo entre medio? Sí, ahí en los entrenamientos de hora y media, o sea, el mínimo para no comer, hay una infografía muy, muy, muy interesante de Asker Joukendrup, el nutricionista
más famoso de resistencia por excelencia, ¿no? El holandés, ¿vale? Y hay una infografía que luego si quieres te lo paso y lo puedes poner Dale, en las notas del podcast o lo que sea, estaré y ahí buena. te dice que por debajo de 30 minutos no hace falta tomar nada, ¿vale? Entre 30 minutos y una hora, pues quizá enjuagues con carbohidratos o alguna pequeña cantidad, un gel, para corredores, en ciclistas pues a lo mejor una fruta, es más fácil de llevar. A partir de hora y media hasta de una hora hasta hora y media ya habría que meter entre 45 y 60 gramos, es decir, cierta Bastante. cantidad. Yo mínimo llevaría un gel. Lo más conveniente el caso de los corredores son los hidrogeles, ¿vale? Son geles que tienen un poquito más de tamaño, que son 25 o 30 gramos de carbohidratos y no necesitan agua, porque Son más una cosa líquidos. importante, son muy líquidos, te lo tomas y no necesitas beber agua. Con el gel lo puedes llevar en el bolsillito del pantalón o incluso en la mano. Y oye, cuando lleves 35 o 40 minutos, te tomas el gel y, y va. Pero por hora y media correr es un ejercicio, aunque sea baja intensidad, es demandante. No es lo mismo que hora y media en bicicleta, ¿vale? Que ahí puedes ir muy fácil, pero para hora y media vas a tener menos dolor de piernas, las series al final te van a salir mejor. Sobre todo una cosa muy importante para el control del peso, que es tan importante en deportistas de resistencia. Yo lo que hago cuando un deportista me viene que tiene que perder peso, ¿vale? Intento que coma lo máximo posible durante el entrenamiento. Entonces, si eres corredor, estás intentando bajar de peso, ¿vale? Intenta meter la máxima cantidad de comida durante los entrenamientos. Te va a venir mejor, ¿vale? Te llevas pues eso, 30, 40 gramos de carbohidratos en el entrenamiento y cuando llegues a casa después de la hora y media, pues no vas a llegar muerto de hambre que te comes allí un hipopótamo con papas fritas. Mm. Mm. Súper interesante. ¿Cuál es el link entre esta alimentación inteligente y tanto las lesiones como el proceso que entramos de fatiga a veces relacionado al entrenamiento? Pues súper importante porque al final, cuando estamos haciendo ejercicio de resistencia, pedalear, remar, correr, estamos utilizando carbohidratos y grasa, ¿vale? Y una parte pequeña de proteínas, ¿vale? Cuando tu depósito de carbohidratos, el glucógeno, está muy bajo y es cada vez más demandante, el cuerpo empieza a oxidar a, a tirar de los músculos de las piernas, ¿vale? Y se produce cierto catabolismo. Entonces, cuanto menos comas entrenando, más eh, aminoácidos, el ciclo de la, no me acuerdo, de la Sí. glucosalanina, Ujú. vas a tener que utilizar tus propios músculos para producir energía, ¿vale? Eso fatiga, la creatinquinasa sube, te duelen más las piernas, te duelen más las articulaciones. Entonces, cuanto más se coma entrenando, hasta cierta cantidad, mucho menor va a ser la fatiga, mucho mejor va a ser la recuperación, mucho mejor va a ser el control del peso, etc, etc, etc. Excelente. Mm. Ahora, en relación a la carga previa, ¿qué tan real es esta, cómo es que se le llama el carbo load, la carga que yo tengo que Sí. empezar a hacer 4 o 5 días antes? ¿Es así, no es así? ¿Es un mito? Bueno, eso es un mito, el protocolo este escandinavo, ¿no? Que Sí. decía que si compites el domingo, ¿no? Pues tienes que hacer el lunes, martes y miércoles, entrenar sin carbohidratos y deplexionar todo, y después a partir del jueves cargar y cargar y cargar. Bueno, pues se ha demostrado que en deportistas más o menos entrenados, como puede ser cualquiera de los que nos escucha, ¿no? Que a lo mejor entrenan 3, 4 o 5 veces por semana, en 24 horas haciendo una carga de 10 gramos kilo, 10, 12 gramos kilo, es mucho, ¿vale? Imagínate, un deportista de 60 kilos tendrá que meter 600 gramos de carbohidrato las 24 horas previas a la competición. Se ha comprobado que el glucógeno lo tienes a tope, ¿vale? No necesitas estar 3 días comiendo porque quizá incluso estás engorde. 24 horas, 10 gramos kilo, es salvaje la cantidad, ¿vale? Cuando tú pones a echar cuentas, has rellenado todos tus depósitos. O sea que en 24 horas la carga se hace bien, ¿vale? Para una prueba de un día, ¿vale? Si son pruebas por etapas,
pues habrá que hacer rellenar cada día lo que vas a gastar. Pero para lo normal en el running es que se corre un maratón el domingo, ¿no? Claro. O la prueba el domingo o el sábado, pues 24 horas antes empezar a cargar, ¿vale? ¿Y cuánto dijiste que había que cargar? 10 10 gramos? gramos, de 10 a 12 gramos por cada kilo de peso. Wow. Eh, y- y- Perdona que te ponga como ejemplo, pero vale, me imagino que pesas 55 kilos, Peso estoy haciendo la 50, pero no cabeza. pero no me importa. Bueno, pues vale, pues 50 kilos, ¿vale? Pues 50 por 10 serían 500 gramos de carbohidratos, Es un entre montón. 500 y... Sí, sí, y claro, es un montón, un montón. Ese día sí que interesa meter azúcares, miel, mermelada, productos aparte de la pasta, el arroz, claro. Y eso también hay que probarlo, Eso te iba a hay que preguntar, probarlo, porque me hay que imagino que probarlo. esto te puede dar diarrea el día de la carrera. Claro, ¿Cuánto lo pruebo? o sea, pues eso, lo que hemos dicho antes, en las 10 12 semanas previas a la prueba, pues oye, el mes antes de una prueba importante para ti, pues los domingos o los sábados estás haciendo entrenamientos similares o parecidos, ¿no? A lo que te vas a enfrentar. A lo mejor si no, no con tanta intensidad, con tanta duración, pues esos días es cuando tienes que probarlo. El sábado de antes de tu entrenamiento simulando la ultramaratón o lo que sea, pues pruebas qué alimentos te van. Eso si lo pruebas 6, 7, 8 fines de semana, te va a venir bien, ¿vale? Perfecto. Lo que no se puede hacer es experimentar con Mm, productos, con comida, con nada, incluso dentro de la propia, en carreras de ultradistancia, como la ultra del Mont Blanc, que está del otro día. Escuchaba yo a Kilian Jornet que había metido fibra y nueces y tal. Y claro, yo hablando con un nutricionista, con mi amigo Aritz, fisiólogo y experto nutricionista, me decía, probablemente eso no tiene mucho sentido nutricional y fisiológico para esa carrera, pero sí lo tiene para él porque esa es su nutrición habitual. Entonces, mm, en una prueba tan larga de casi un día entero corriendo, él lo hizo en menos de 20 horas, récord. pero los demás lo harían en 24, 28, 30. Entonces, si tú en ese día estás alterando mucho tu patrón de alimentación, pues lo que hablábamos al principio, probablemente tu sistema digestivo diga que no quieres más, ¿sabes? Claro, claro, Entonces, interesante. interesante, siempre, 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 el día de la carrera, los 24 horas antes, no se prueba nada nuevo, ningún alimento, ninguna ropa, ni zapatillas nuevas, ni geles nuevos, nada. Todo Sí, hay que tenerlo bien probado. Yo diría que como seguridad, por lo menos 10 sesiones antes, perfecto. Incluso la carga de 24 horas antes. incluso la carga de 24 horas. Ah, Si wow. no, a lo mejor llegar a los 12 gramos kilo, pero sí, claro, eh, no pasa nada porque no vas a engordar, lo No, vas a gastar ese día. O claro. sea, pero un entrenamiento, ¿cuál fue tu entrenamiento más largo, Manu, para la maratón de montaña? ¿Cuánto es? Fue, ¿Tres fue, horas a lo mejor? no más, fue 4 horas, pero Más. el día siguiente había hecho 3 horas en calle, creo, no me acuerdo, pero fue un fin de semana que fueron en total fueron 60 kilómetros entre sábado y domingo y claro, deben haber sido unas 6 horas. Te fatigaste el sábado para correr el domingo un Exacto, poco menos, pero con el trail, ¿no? Pues eso, claro, a lo mejor el viernes ahí tienes que probar la carga, claro. Eso ¿vale? sí Y lo el hice, sábado la alimentarme recarga, bien. claro. Ujú, sí. Ujú. Lo que hacen mucho los runners de maratón es que, bueno, cuando hacen estos controles de 30 o controles de larga Sí, distancia, ahí es cuando prueban el pre y todo. el día, claro, Eso. que está súper bien. Eh, Y, eso. y en términos del tipo, he escuchado que, por ejemplo, la papa es mejor que el tallarín. Está muy, muy metido todavía nosotros en que la carga es con tallarines, porque me tengo que comer los tallarines, porque eso es lo que me va a hacer bien. Y ahora he escuchado a veces que la papa es una muy buen Sí, alimento. al final es una cuestión de preferencias, Ok. ¿vale? De lo que estés acostumbrado. Eh, Quizá si fueses italiano, pues no te voy a comer papa, no te voy a hacer comer patatas porque estás acostumbrado a pasta, o si fuese chino no te iba a quitar el arroz, ¿no? Claro, En España la patata. una chilena, pues nos da igual, comemos arroz, comemos pasta, ¿no? Entonces es una cuestión de preferencias. Mm, Lo que hay que tener en cuenta que la papa la densidad en carbohidratos es menor que a los tallarines o la pasta, ¿vale? claro. Entonces, para meter 100 gramos,
En pasta, pues es aproximadamente el 50% del contenido, o sea, del 70% contenido seco y el 50 al 40 en contenido cocinado es carbohidrato. La patata es menor la densidad de carbohidratos. A lo mejor me estoy inventando la cifra, pero para meter 100 gramos de carbohidratos en espaguetis o en tallarines necesitas comerte 200 gramos y en patata serían 400. Me estoy inventando la cantidad, ¿vale? Pero es para dar, ¿Vale? claro. Pero entonces, si un plato de tallarines así tiene 100 gramos de carbohidratos, para meter 100 gramos de carbohidrato con patata tendría que ser así, ¿vale? Perfecto. Es muy buena, es muy saciante, tiene vitamina C, eh, entonces no es ni mejor ni peor, Mm, es una cuestión de preferencias perfecto, y muy de claro. disponibilidad. Y también cuando uno va a correr a un sitio, a lo mejor tiene que hacer la noche de antes fuera de casa, no corres, o sea, vas a un hotel o a casa de un amigo y no tienes tu comida eh, de preferencia en tu casa. Entonces, eso todo hay que llevarlo pensado y estudiado. Totalmente. Estamos un poco llegando a la hora. Tengo un montón de más preguntas que hacerte. Em, no sé si lo podemos dejar acá y hacemos una segunda parte Sí, o yo encantado, a mí me entusiasma hablar de esto.